Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente el día de hoy, en la cual nos corresponde la lectura, el tercer año de la lectura de la porción de Vaera. Vaera quiere decir yo fui visto o aparecí, y está comprendida del capítulo 6, versículo 2, hasta el capítulo 9, versículo 35 del segundo libro de la Biblia, que en hebreo se dice Shmot, pero que en castellano le han llamado Éxodo. Hoy queremos tratar el tema del pacto y la serpiente, un poquito llamativo, pero ya en la lectura se va dando cuenta usted por qué le hemos llamado así. Como siempre y fiel a mi costumbre, quisiera recordar que este es el tercer año que estamos haciendo la lectura de las porciones semanales, es decir, esa distribución en 52 a 54 semanas que se ha hecho de lo que se conoce en castellano como el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, que por mandato del apóstol Jacobo, en el capítulo 15 de Hechos, a los creyentes que entraban al ministerio o que entraban, perdón, al movimiento este que iba creciendo en el siglo I, debían de ellos conocer de qué se trataba la escritura y bueno, eso lo hemos dicho muchas veces, pero siempre es bueno declarar las intenciones de por qué vemos y por qué lo hacemos, desde dónde lo hacemos. El año pasado, en nuestra porción, en este año, o en el año pasado, en esta porción, vimos 3 temas. En primer lugar, que la Torá o la revelación del Pentateuco había sido dada por gracia y revelación de Dios y que una de sus funciones era contabilizar el pecado que Adán y Eva habían hecho y por supuesto esto lo que se había entrado al mundo. En segundo lugar, hablábamos de cuando Dios da una instrucción para que nosotros demostremos ser fieles a esta instrucción. Nosotros, más que tener fe en Dios que haga las cosas, nos remitimos a la escritura que enseña que Dios nos enseña, Él nos da su palabra y nosotros la vamos conectando poco a poco, haciendo un ejercicio de educación de Dios a nosotros, pero luego nos compete a nosotros, una vez habiendo aprendido, demostrar la educación de Dios. Y decíamos que Dios no te va a pedir que hagas algo para cual Él no te ha dado la capacidad de hacerlo. Así que toda la escritura es hecha únicamente por medio del Mesías. Y en tercer lugar, veíamos que Dios no endureció el corazón de Faraón, como lo han traducido, sino que, sino que lo que Dios hizo fue no cambiarlo, no cambiar, dejarlo intacto, esto con el propósito de evidenciar la dureza del mismo. Hoy vamos a empezar la lectura a partir de Shmot, es decir, Éxodo 3, perdón, Éxodo 6:3, y dice así: Y fui visto, es decir, me aparecí, Vaera, esa es nuestra palabra, a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai. Más en mi nombre, y yo le coloqué ahí transliterado las letras del alefato hebreo, Yud Hei Vav Hei, es decir, YHWH. Repito, ese es el nombre que muchas veces se ha traducido como Jehová. La Biblia de las Américas lo traducen como Señor y algunas otras Biblias también colocan Yahweh, pero el nombre es desconocido, por eso nosotros nos referimos a estas 4 letras. Dice, con ese nombre no me di a conocer a ellos. Dios entonces lo que le está diciendo a Moisés es que la revelación que los patriarcas habían tenido no había sido la revelación de la justicia de Dios, que es lo que representa este nombre, sino que ellos habían sido llamados en el atributo de El Shaddai, es decir, el Dios de la montaña, el Dios desconocido. Y esto en un mundo en donde todas las deidades eran conocidas, de repente hay una voz arcadia que dice Shud, que significa monte o desconocido. Y ese es el primer nombre que Dios toma para revelarse a los patriarcas. Y ya veremos por qué esta conexión es importante, precisamente porque lo que queremos definir primero es el pacto, pero lo que tenemos que conectar a partir de esto es que la revelación de Dios es progresiva. Es decir, Dios se reveló a los patriarcas, a sus descendientes fue revelando un poquito más, ahora se ha revelado a Moisés con el Yud Hei Vav Hei, el nombre YHWH,
Señor le voy a llamar a partir de ahora. Adonai es una buena forma de decirlo también. Se reveló en ese nombre a Moisés y más adelante él se revelaría con el nombre que es sobre todo nombre, es decir, el Señor salva o el Yud-He-Vav-He, salva, o sea, Jesús, Yehoshua en hebreo. Y ahora leemos el versículo 4 que dice, también establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, perdón, y en la cual habitaron. Lo primero que tomamos nota es que en hebreo, no así en castellano, se ha de leer en el texto masorético, sobre todo con pausa en cuando dice, también establecí mi pacto con ellos. Allí hay una pausa. Porque si no lo leemos con pausa, entonces nosotros pensamos que el pacto era darles la tierra prometida. Y muchas personas creen erróneamente que el pacto tenía que ver con la tierra. Pero la pregunta que debemos de hacernos es a qué pacto se refiere. Ya que si hacemos la pausa, entonces lo que está diciendo es que Dios estableció un pacto. Y a causa del pacto que Dios ha establecido con Abraham, Isaac y Jacob, es que ellos van a recibir una tierra. La tierra va a ser el lugar en donde el pacto se va a desarrollar. La tierra va a ser un lugar para que el pacto tome lugar, pero no es el pacto en sí mismo. Es un resultado entonces del pacto. Y esto se ve mucho, en hebreo se ve mucho porque la preposición que antecede el verbo dar, donde leemos para darles, no es de darles como colocan la mayoría de traducciones, porque no es una preposición mem, sino es una preposición lamed y esta indica hacia, a o para, incluso. Por eso yo he traducido para. Entonces lo que Dios le está diciendo es que yo establezco un pacto con ellos. ¿Cómo establezco un pacto con ellos? Voy a darles una tierra en donde ustedes van a poder operar y participar e ingresar al pacto que yo estoy estableciendo con ustedes. Tierra, en esa tierra, curiosamente, sus ancestros habían sido forasteros, pero ahora esa tierra yo se las voy a dar a ustedes para que puedan vivir dentro del pacto. Perdón. Entonces nos volteamos hacia la palabra pacto. La primera vez que encontramos que Dios da un pacto, se lo hace a la figura de Noé, pero no tiene nada que ver con este pacto que ahora estamos hablando. Y esto es importante porque la Biblia es congruente con hablar de un solo pacto. Hoy en día piensa las personas que se puede pactar con Dios, pero Brit, que es como se dice pacto, Briti, aquí quiere decir mi pacto, lo que establece entre un humano y otro humano sí es el intercambio de algo. Sin embargo, cuando se encuentra en función de Dios, no podemos leer pacto, tenemos que leer testamento. ¿Por qué? Porque Dios está dando una promesa. Dios no está hablando de entrar en una negociación porque jamás le pidió algo a los patriarcas. Les dio una promesa, les dio un testamento y la escritura es congruente con señalar a este como el único testamento. Todos los demás, todas las demás veces que se encuentre pacto, son vertientes de este pacto central que Dios ha hablado con los patriarcas. Y que aquí precisamente, cuando leíamos el versículo 3, vemos a los tres patriarcas como los protagonistas y como los receptores de ese pacto. Por eso descartamos a Noé, pero también por eso decimos, no son pactos. Es un solo pacto y este pacto ha tenido varias vertientes. Este pacto ha tenido varias ramificaciones, como el pacto levítico, que tenía una ramificación por ahí, pero que no era un pacto en sí aparte, sino la Biblia nos habla de un pacto. Y esto es importante en un mundo como el que vivimos hoy, en donde se nos enseña que podemos pactar con Dios. No hay algo tan antibíblico como el hecho de pensar que podemos pactar con Dios. Porque ¿qué traemos nosotros a la palestra? Porque no nos estamos ganando ni la salvación ni la bendición. No hemos de pactar, no tenemos nada que pactar con Dios porque no tenemos nada que agregarle a Él. Algunos predicadores de prosperidad usan esto para decirle, si usted da una ofrenda, está haciendo un pacto con Dios. Pero esa es una muy mala lectura de lo que la palabra Brit, que es la que traducen como pacto, significa. No,
Dios nos ha dado su favor, Dios nos ha dado su gracia. La salvación es por gracia y cuando habla de pacto está hablando de una promesa. Y está hablando acá de la promesa que le ha dado a los patriarcas. Entonces, bien haríamos nosotros en revisar cuáles son las condiciones, los términos o qué significa este pacto. Y es lo que ahora nos disponemos a hacer. Y para ello regresamos a leer Bereshit, es decir, Génesis capítulo 17, versículo 4. Leemos. He aquí mi pacto, mi brit, mi testamento es contigo. Y serás, y vea lo que le está diciendo, padre, origen le coloqué también ahí, de muchedumbre de gentiles. Ya regresaré a comentar esto. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré, verso 6, en gran manera, y haré gentiles de ti, o para ti, es más literal decirlo, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Y ponga atención, porque aquí está delineado, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Quiero hacer una lectura de la siguiente forma. ¿Cuál es el pacto? El pacto es que Dios nos ha dado la promesa de ser el Elohim, el Dios, el conjunto de atributos de la deidad, de la plenitud de Dios, que Él se va a proyectar a nosotros. Esto es muy emocionante porque el pacto es precisamente ese, que Él nos va a dar la oportunidad de ser su pueblo. Es decir, el pacto tiene que ver con la adopción de Dios, que va a ser por algunas personas, no por toda la humanidad, porque hay una salvación y es a través exclusivamente del Mesías que ingresamos a la salvación. Pero este pacto, más que cualquier otra cosa, era la de adoptarnos y darnos el carácter de hijos de Él, que pudiéramos vivir y operar como hijos de Él. Y esto es maravilloso, porque es la promesa más grande a la que podemos aspirar. No necesitamos pactar con Dios para que nos bendiga. Necesitamos evidenciar su fidelidad, evidenciar las escrituras y las bendiciones nos van a seguir. Dios va a reafirmar vez tras vez esa adopción que tiene por nosotros como hijos. Por eso repito, el pacto perpetuo es ser tu Dios. Más adelante lo agregará y le dirá, y que ustedes sean mi pueblo y yo sea su Dios. Ahora, hay algunas cosas, algunas curiosidades que quiero también conectar con ustedes. En primer lugar, la palabra padre. En el versículo 4 le ha dicho que serás padre. La palabra es ab y ha de entenderse como origen, porque le dice origen de una multitud de, y esta es la segunda palabra que quiero comentar, gentiles. Han puesto naciones, pero la Biblia aquí está diciendo, mostrando la palabra gentiles. El- la promesa a Abraham era que iba a ser adoptado para que Dios, el Elohim, el Redentor, fuera su Dios y esto implica la vida eterna. ¿Por qué razón? Porque Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Por eso decimos que no es con toda la humanidad, sino es con sus escogidos. Entonces, Abraham iba a ser un origen de muchos gentiles. Y hoy en día en el mundo vemos que por lo menos en las tres religiones monoteístas, todas clamamos de ser descendientes de Abraham de alguna forma. Los musulmanes dicen que son descendientes de Abraham por Ismael. Los descendientes físicos de Israel, los judíos, dicen que lo son por Jacob. Nosotros decimos que lo somos por la simiente, es decir, por el Mesías, como lo enseña el Evangelio. Pero la palabra Ab es origen, es de donde se origina algo y Abraham ahora estaba dando origen a muchos gentiles. Luego le cambia el nombre y esto es muy interesante porque este cambio de nombre tiene en Abraham un efecto psicológico distinto. Él no fue el mismo a partir de este momento, sino que Dios le cambió el nombre. ¿Por qué razón le cambió el nombre? Porque lo estaba adoptando. Le estaba dando su nombre, le estaba dando, y quizás
perdón, en nuestros tiempos es mejor decirlo así, le estaba dando su apellido, le estaba dando linaje. Por eso le estaba cambiando de Abraham a Abraham. Y esto es sencillamente maravilloso porque en Jesús, cuando tú conoces a Jesús, se da ese cambio de nombre de ser un hijo de las tinieblas, de ser un merecedor del peor de los castigos, a ser un hijo de Dios. Por eso decimos que la bendición es precisamente eso. Y por último, el pacto, para reforzarlo, es que Él sea nuestro Elohim. ¿Qué quiere decir eso? La palabra Elohim, cuando se la denota, cuando se la aplica a Dios, cuando se refiere a Dios en la escritura, nos habla del conjunto de los poderes de Dios, la plenitud de los atributos. Quiere decir que Él iba a ser el todo para nosotros, que todas nuestras respuestas están en Él, que nuestra provisión está en Él, que nuestra sanidad, que nuestra salud, que todo lo que viene, pero especialmente que la vida eterna está en Él. Este pacto ahora entonces empieza a tomar distintas connotaciones, vemos algunas vertientes, después de esto vemos la que se da en el desierto, el pacto para Pinjas, que es un pacto para los sacerdotes que es de tiempo limitado y que, como hemos ido aprendiendo en los estudios de Hebreos, pues caduca cuando el Mesías da su vida, retorna traspasando los cielos y toma un lugar de sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote es Él. No necesitamos más templo, no necesitamos sumo sacerdote, necesitamos el poder mediador de nuestro Redentor. A Él sea la gloria. Pero la Biblia entonces empieza a tener algún desarrollo de este pacto, que repito, es el pacto de pactos, el pacto único de la Biblia. Todos los demás tienen alguna vertiente o tienen que ver, convergen en él, pero este es el pacto. Y ya para el capítulo 31 de Jeremías nos dice lo siguiente: porque ese es el pacto, testamento que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Léalo. Pondré mi Torah, es decir, mis 5 libros, mi ley, en sus intestinos, y sobre sus corazones la escribiré. Y curiosamente ahora dice, punto y seguido, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y aquí se amplía. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, no hablamos de un nuevo pacto, hablamos de un pacto mejorado. ¿Por qué razón? Porque es el mismo, yo seré tu Dios y ellos serán mi pueblo, pero ahora la instrucción, la gracia, el favor de Dios van a estar dentro de nosotros. En el cristianismo esto se conoce como el Espíritu Santo, que es el poder de la salvación de Dios en nosotros, es el sello de Dios en nosotros para la resurrección, para la salvación, pero que también tiene el atributo de conducirnos, de guiarnos, también tiene la función de llevarnos a la verdad, es decir, de llevarnos a la escritura. Y todo esto es congruente con lo que el Señor enseñaba allá en el Evangelio de Juan. Ya para terminar la Biblia, en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 3, dice lo siguiente: entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo, el Mishkan, quiere decir la habitación de Dios, está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Vemos que de Génesis a Apocalipsis, la narrativa es la misma. Hay un pacto, y el pacto es que Él será nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y para ello, si Él tenía que venir a pagar ese precio, lo iba a hacer. Fue lo que hizo para darnos la vida eterna. Y lo que esperamos en su retorno es precisamente eso, que Él pueda vivir entre nosotros y que nosotros podamos tolerar que Él viva entre nosotros, que podamos tener comunión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, reafirmamos que el pacto es uno. El pacto es uno y es Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Habiendo reforzado esto, entonces nos saltamos regresando a nuestra porción de Shmot, de Éxodo. Vamos a regresar, pero ya no al capítulo 6, sino al capítulo 8, para continuar desde donde lo dejamos el año pasado y así hacer la conexión de la serpiente, que es lo que nos falta hacer. Dice,
El Señor habló a Moisés y a Aarón, versículo 8, y les dijo, cuando Faraón les diga, hagan un milagro, entonces dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Y yo le coloqué la palabra tanín, es la palabra que se traduce ahí como serpiente. Algunas traducciones colocarán dragón, pero se refiere a alguna especie de reptil. Verso 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Recordamos el contexto, el cual es que Dios ha empezado su gestión de libertad, pero también de humillar y de demostrarle a Faraón quién es verdaderamente Dios, quién es el Elohim, quién tiene todos los atributos, en quién se concentran todos los atributos. Para ello entra en un pulso con Faraón y el pulso era sobre vas a dejar ir a mi pueblo. Lo primero que el faraón, iba a hacer era pedirle alguna credencial. Y Dios se está anticipando a esto y le dice, vas a entrar y si te pide una credencial, vas a tirar la vara y esta se va a convertir en un tanín, repito, un reptil. Ahora, esto tiene un referente que también incluye el llamado que Dios hizo a Moisés en el capítulo 3 de este mismo libro, del libro de Éxodo. Moisés está en la montaña con Dios y Dios le pide a Moisés que haga lo mismo. Moisés lanza la vara, pero esta vez se convierte, la traducción es la misma, pone en serpiente, pero en hebreo la palabra es nahash. No usa nuestra palabra de acá, tanim, sino usa nahash. Y nahash es la palabra, por ejemplo, que también encontramos en el capítulo 3 de Génesis, cuando la serpiente viene y tienta a Eva. Pero la conexión y la pedagogía que Dios está haciendo aquí es maravillosa, porque le dice, esta vara se va a convertir a Moisés primero en un nahash. Ahora, ¿qué es nahash? Es la serpiente. Pero curiosamente, y esto tiene relación, con la promesa que Dios le hizo a Eva de que le iba a aplastar la cabeza la simiente de Eva y él le iba a morder el carcañal. La palabra Nahash tiene los mismos valores de la palabra Mashiach. Nahash, que es lo que han traducido en serpiente en el capítulo 3 de Génesis, y Mashiach, que es la palabra Mesías en castellano. Y esto nos enseña que el Mesías ha venido a deshacer las obras del Nahash. Cuando Dios le dice a Moisés que tome la vara, la tire y se convierta en Nahash, le está haciendo una demostración de la intención de Dios, porque al pedirle nuevamente, tómala por la cola y se convierta nuevamente en eh, vara, Dios Mashiach está neutralizando al Nahash y a sus obras. Sin embargo, ahora hay un atenuante y es que van a haber algunos hechiceros y Dios va a hacer algo entonces con la vara y esos hechiceros. Leemos el versículo, eh, regresamos, a leer el capítulo 3, versículo 19 para crearnos una referencia de todo lo que le he mencionado. Dice, pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, si no es por la fuerza. Verso 20, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después los dejará ir. Que es para recordar el enfrentamiento que tiene Dios y la razón por la que le había pedido a Moisés, ¿sabes qué? Vas a tirar la vara y el Nahash va a neutralizar, el Mashiach va a neutralizar al Nahash, pero luego, aunque este Nahash se vuelva en un tanim, en algo eh, de más allá o cualquier estratagema humano o de las tinieblas, igual lo vas a poder neutralizar. Versículo 11 del capítulo 7. Regresamos a nuestra porción. Entonces Faraón también llamó a los hechiceros, porque venimos del 10, ¿verdad? En donde Aarón echa su vara delante de Faraón. Entonces Faraón, dice el 11, también llama a los sabios y a los hechiceros y también
ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Verso 12. Cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes. Y luego termina diciendo, pero la vara de Aarón devoró las de ellos. Lo que quiero señalar a manera de aterrizar con respecto a la serpiente es que solo se puede vencer al maligno, al pecado. Solo podemos vivir como creyentes victoriosos en el poder del Mashiach, que el Mesías neutralice el poder del maligno en nosotros. Pero eso estaba profetizado desde Moisés, que él vendría y lo neutralizaría, que él engullaría, que él devoraría las obras de Satanás. Y así está escrito, porque para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del maligno. Y aquí vemos que una vara que estaba convertida en tanín devoró a las otras, porque sin importar cuál es el movimiento o cuáles son las estratagemas o los engaños de Satanás, el poder que está en el Mesías es el poder para vencer. Pero si Jesús no está en ello, entonces nosotros no podremos vencer al mal. La referencia a la serpiente es que el Mesías ha aparecido para deshacer las obras del mal. Cuando Faraón mira este evento y mira cómo las varas desaparecen porque se las come la vara de Aarón, debió haber entendido que estaba hablando con el poder de Dios del cielo, con el único Dios. Era un testimonio para él. Debió haber doblegado su cerviz, debió haber doblegado su humanidad, debió haber admitido que él mismo no era Dios como se hacía ver y debió haber dado lugar a la obra de Dios, pero no lo hizo. El versículo 13 termina narrando: sin embargo, el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. El pacto que Dios hizo con Abraham es el que propició que si Él tenía que venir para salvarnos, para ser nuestro Dios y para ser nosotros su pueblo, Él lo iba a hacer. Y Él vino. Pero ese mismo pacto es el que en el Mesías, que cuando estamos en el Mesías, que cuando nos hemos arrepentido y cuando somos discípulos del Mesías, podemos tener el poder, el carácter, la fuerza para enfrentarnos a la serpiente. Solo ese pacto nos da salvación. Solo hay entrada por medio del Mesías Jesús. Y también es la única forma donde podemos vencer a Faraón, en donde podemos vencer las huestes y las potestades que se oponen a Dios y a nosotros. Tenemos un llamado, tenemos un propósito de parte de Dios. Y en el mundo a veces hay aflicción, pero la única forma de ponerle un alto al poder del mundo en nosotros es con el poder del Mesías, el poder de haber sido adoptados por Dios. Abraham fue el primero de muchos. Fue el hombre en quien descansaron las promesas. Claro, antes de Abraham hubo muchos que estarán en la resurrección porque el Evangelio da testimonio de Dios, como Abel, como eh, los Noé, Enoch era la palabra que nos venía. Gente que luego el Evangelio da testimonio de que recibieron las promesas de Dios. Pero a partir de la venida del Mesías, de Jesús, es únicamente por Él, empezando con Abraham y para el resto de nosotros. Gracias por sintonizarnos. Yo quiero despedirme acá y hacerle una cordial invitación para que nos visite la próxima semana. Hasta pronto. Estamos muy contentos de que usted nos haya acompañado en este estudio de la palabra del Señor. En Visión de Fe Misco, en el país de Guatemala, en la ciudad de Misco, nos esforzamos por subir una transmisión semanal del Testamento de los Antiguos y también del Evangelio. Y para nosotros su compañía es muy importante. Quisiéramos también invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales para que usted pueda
ver los mensajes escriturales que estamos colocando en ellas. Estamos en TikTok, Facebook, X o X, antiguo Twitter y por supuesto también en Instagram. Y para terminar, me gustaría sugerirle que si usted desea apoyar esta causa, lo puede hacer compartiendo este video, haciendo algún comentario o suscribiéndose al canal, a nuestro canal, para activar las notificaciones y así cada vez que tengamos un estudio pueda llegarle. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Que Dios lo bendiga. Que esté muy bien. Lo esperamos a la próxima.